Today we're going to have a very interesting conversation. I want to remind everyone we'll conduct the conversation in Spanish, so it's a little bit more fluid. So I would urge you to pick up the translating devices in case you need one. I'll give you a few minutes. I see many people are standing up to pick them up now, so that's good. Please take your seats. For all of those that are just coming in, I want to remind everyone we're going to conduct this conversation in Spanish. So if you want, you should pick up a translating device at the entrance. ¿Ya? Hola Javier. ¿Qué Hola tal? Miguel. ¿Cómo estás? So with me today, I have Javier Tebas, who's the president of La Liga, has been a president since 2013. Under his leadership, the league has driven major reforms and a lot of internationalization, and he has truly been a key figure in the sport. Thank you for being here. And also Miguel Caso, who's the chief broadcasting officer of Alamia. At the helm of Alamia broadcast operations, Miguel has led the company into cutting-edge production powerhouse. Bienvenidos. Muchas gracias. Pregunta, Javier, tú que vives, ahora estábamos hablando en un aeropuerto, ¿qué tan frecuentemente estás aquí en Arabia Saudita o en la región? Pues muchas veces. Casi, si me preguntas de este año, no te sabría decir las veces que he venido, por lo tanto eso significa Muchas. que son más de 5 seguro. Bueno, y Miguel, ¿desde hace cuánto estás en la región trabajando en Alameda en el tema de broadcasting? Bueno, yo la verdad es que ya me considero casi un abuelo. Yo llevo 10 años en Arabia Saudita. Wow. Y 10 años trabajando con Alamilla, por lo que he podido ver mucho de la transformación, sobre todo en el sector audiovisual que se ha dado en este mercado. Pero yo vivo aquí, mi familia está aquí y estoy aquí desde hace 10 años. Pues hoy el tema principal que quiero que hablemos es cómo hacemos para mejorar el producto audiovisual, que hablemos un poco del tema de los derechos de transmisión y de cómo una cosa va atada con la otra, ¿no? De la calidad de lo que se produce y lo que se pone en la pantalla se traduce de alguna manera en el valor de los derechos. Entonces, comencemos quizás con el mejor caso de éxito que hay, que son los derechos de la Liga, ¿no? En España. La Liga acaba de cerrar su proceso de licitación por más de 6.000 millones de euros, que es un crecimiento aproximadamente del 10% de los derechos. ¿Qué ha supuesto esto para los clubes? ¿De dónde viene? ¿Cómo ves el camino de la Liga en este nuevo ciclo? Bueno, en primer lugar hay que poner en contexto, ¿no?, por qué hemos obtenido esa subida de casi un 10%, ¿no? Hay que pensar que es un proceso que se hace cada 5 temporadas y que además estamos hablando del 60% de los ingresos audiovisuales de nuestra competición, el resto es fuera de España, ¿no? Y estamos hablando de un importe de pues, 1.400 millones de dólares por temporada, multiplicado por 5, hace unos 6.000 millones, ¿no?
y en otro contexto que es el que todas las competiciones nacionales de Europa, de las grandes competiciones, vienen bajando o no teniendo crecimientos, ¿no? Es correcto. Cuando uno ve ese contexto, que los demás bajan o se mantienen y nosotros subimos cerca del 10%, hay que preguntarse el por qué. No es fruto de la casualidad, tampoco es fruto del mercado, porque en España no hay, las grandes tecnológicas no han entrado de una forma fuerte en la compra de derechos, y viene motivado por dos. Una lucha muy importante contra la piratería. Hemos reducido en el último año un 60% la piratería en España, en el mercado nacional, y el otro 40%, yo diría, por el trabajo que se han hecho con los clubes en la mejora del producto audiovisual. Es verdad que hemos mejorado con mejor producción, es verdad que hemos mejorado con mejor grafismo, es verdad que hemos mejorado con cámaras, pero es muy importante que los clubes ha habido muchísima colaboración con una mejora en la experiencia del espectador, cámaras en los vestuarios, entrevistas en los descansos de los partidos, nada más terminar los partidos cuando se están retirando, entrevista de los entrenadores. Todo eso hace un cúmulo de que tu producto sea mejor y, por lo tanto, la gente esté mucho más minutos. Claro. De hecho, nosotros hemos conseguido que los minutos que no son del partido, lo que es antes y después, haya aumentado el consumo casi el doble. Estamos ya en un 35% de las personas que ven un partido, el 35% está 40 minutos antes y se queda 40 minutos después, ¿no? Para un operador audiovisual, como tú bien sabes, esos son muy buenos números cuando el fútbol es buenos números durante mucho tiempo, ¿no? Sí, sin duda, sin duda. Miguel, ustedes además de ser productora también comercializan derechos. ¿Cómo ves el mercado de MENA? Bueno, estoy de acuerdo con muchos de los comentarios que ha hecho Javier. Sí es un sector que está evolucionando con una gran velocidad. Por un lado, vemos que hay mucho interés por un producto premium de alta calidad. El fútbol, sin duda alguna, sigue siendo el motor de suscripciones y el deporte rey también en cuanto a derechos audiovisuales y más valioso. Pero por otro lado vemos que hay una gran presión, está aumentando la presión debido a la fragmentación del ecosistema, como ha explicado, debido a los cambios de hábito de consumo. Las nuevas generaciones están consumiendo el contenido de una manera totalmente diferente. Y todos los que tienen hijos lo saben, porque es una lucha diaria. Y sobre todo por el impacto de la piratería económico. Eso da muchos desafíos al sector. Desde Alamilla, cuando hemos salido a comercializar derechos al exterior, sí vemos que algunos mercados pueden estar saturados y otros con unos presupuestos mucho más ajustados. También hemos visto que las operadoras ahora son mucho más selectivas, ya no compran el nombre de una competición o un logo, buscan un producto de calidad, solidez técnica y que sea multipantalla, que se integre en OTT. Por lo tanto, desde Saudi hacia afuera yo creo que hay una ventaja a la hora de comercializar derechos y del sector, que hay un gran interés por todo lo que está ocurriendo aquí en Arabia Saudita y en la región, en MENA. Aquí hay inversión, hay ambición también y se están empujando los estándares y eso abre muchas puertas, pero obliga a producir desde el punto de vista de una productora un contenido de alta calidad y muy competitivo. Javier, la innovación crea valor. ¿Okay? Esa es una de las premisas que se ha dado en muchas ocasiones. Unido un poco a lo que dice Miguel de las nuevas generaciones, las nuevas maneras de consumir contenido, ¿cómo ha sido la experiencia de la Liga con la innovación desde el punto de vista de tecnología en los partidos versus las nuevas maneras de consumir el contenido? Vamos a ver, empezaremos por la innovación, y la innovación siempre, la Liga desde hace años, quiere estar la primera en vanguardia tecnológica, en innovación, en cuanto a lo que es la producción de los partidos. Queremos siempre tener
las mejores cámaras, las cámaras novedosas, y ha sido desde hace años, ¿no? Siempre pongo el ejemplo, fuimos los primeros que pusimos cámaras aéreas en todos los estadios, no solo en los partidos puntuales. Fuimos los primeros, los que estamos haciéndolo ya, con la cámara aérea poner grafismo a la vez que está la cámara aérea. Eso no lo hace nadie, y por lo menos hasta una temporada más no lo va a hacer nadie, porque lo hemos solicitado en exclusiva. Ahora mismo estamos trabajando mucho lo que es el uso de las cámaras por parte de la realización, que tenemos que dividir más el tiempo, no tanto máster y más otras cámaras. Para eso tenemos tantas cámaras, sin que pierdas calidad del producto, ¿no? Ahora estamos con la Japito, creo que se llama la cámara, que es un tractorcito nuevo que va también. Pues bueno, eso siempre, ¿no? Bueno, en cuanto a la nueva forma de consumir, aquí hay un debate, siempre se dice que ya la generación Z, que algunos ya son abuelos casi desde que empezamos a hablar de la generación Z, La generación Z va cambiando de edad y van creciendo, y esos también consumen fútbol de forma diferente que lo podían consumir con 18 años, y hay que pensar que la gente va creciendo, ¿no? Entonces, el público está para todos. No nos centremos solo en unos tan jóvenes, sí, pero el joven se hace mayor, se hace más mayor y acaba pagando la suscripción del joven, ¿no? Sí, claro. Entonces, toda esa cadena de valor hay que tenerla bien estudiada. En cuanto al más joven, nosotros ya estamos haciendo una segunda producción de partidos con multicámara, que es más lo que parece ser que quieren generaciones de menor de 21 años, con streamers, que son los locutores, tienen más posibilidades de más cámaras a la vez que están viendo el partido, hay más interactuación con un chat, bueno, pues todo eso lo estamos trabajando, y hay que pensar que para que haya una verdadera B2B, B2C con el consumidor, en este caso con el joven, tenemos que tener todavía más desarrollo de la OTT a nivel tecnológico, que es verdad que se va desarrollando muchísimo, pero para tener esa relación bilateral nos queda un poquito, 2 temporadas. Pero bueno, el origen ya, en lo que podríamos llamar IPTV o cable, ya tenemos una segunda señal que está funcionando bastante bien con el volumen de audiencia que tiene ese público, pero en esos son los guiños que hay, ¿no? Y a la hora de la realización, pues yo creo que el tener una realización con algo diferente a la tradicional, pues hace también que podamos atraer a gente joven y tener los dos. O atraer o que no se vayan, ¿sabes? Yo creo que es más. Claro. Miguel, hace poco se anunció la colaboración de la Liga con el fútbol saudí, ¿no? A raíz del nuevo broadcast que es Mañía, para ayudarles a mejorar su producción. ¿Cómo ha sido la experiencia y cómo toman el aprendizaje de lo que se hace en España aquí en Saudi? La experiencia está siendo, porque es un proceso, está siendo muy, muy positiva. Obviamente la Liga es un producto audiovisual muy maduro, en un ecosistema muy maduro, y es un gran espejo en el que tanto la Saudi Pro League como Zamania pueden mirarse. Yo creo que el intercambio está siendo muy positivo y está haciendo que aquí se adopten procesos, nuevas tecnologías, está acelerando esa transmisión, digamos, de conocimiento. Como Javier ha explicado también, esto es un proceso, la Liga no es el producto top que es hoy en día de la noche a la mañana. Es todo un proceso, hay que dar pasos, y lo que sí veo es una colaboración de todos los stakeholders, desde Zamania, la Liga Saudita, IMG, nuestro partner de producción, todos con un objetivo muy claro de elevar los estándares y de poner al fútbol, a la Liga Saudí, entre las mejores ligas del mundo. Hay muchas acciones que se han hecho, hemos viajado a Madrid en una comisión donde la Liga sí ha abierto las puertas para enseñarnos todo, el modelo productivo, no solo tecnología, pero también una colaboración en cuanto a marca, en cuanto a estrategia, que es un conocimiento muy valioso. Y yo creo que va a dar frutos, está dando frutos y va a dar frutos. La Saudi Pro League y Zamania tienen esa ambición y también los recursos para acelerar ese proceso que tal vez
en la liga o en ligas más maduras se ha llevado por un largo periodo de tiempo para comprimirlo y acelerarlo y poner los estándares donde deben estar. Queda claro. Me voy a regresar a un tema, Javier, que mencionaste al comienzo, que me parece súper interesante y que yo como usuario principalmente lo vivo, ¿no? En muchos países quieres ver un partido del que sea y no tienes idea de dónde sale. Está tan fragmentado, o sea, sobre todo en Estados Unidos, el fútbol se consume en como 27 plataformas diferentes, ¿no? Entonces da pie a la piratería, ¿no? Buscas y entras a Roja Directa y directo al partido. Se estima que para la liga pierde un valor entre 500 millones de euros a 1.000 millones de euros. ¿En qué consiste la estrategia de ustedes contra el fraude audiovisual? Bien, hoy he oído un argumento nuevo, que es verdad que ocurre. La fragmentación del fútbol en tantas plataformas provoca que haya piratería, es verdad. Igual que provoca que un usuario español que esté de alta en la plataforma que hay el fútbol viaje a algún país y no pueda conectarse y entonces tenga que buscar y dice, ¿dónde está esto? Y como no hay acuerdos de roaming, vamos a llamar busquen piratería, eso es verdad. O sea, hay que buscar solución a ese tema, es un tema comunicativo sobre todo, pero bueno, aquí realmente en mi caso serían las grandes ligas y la Champions las que en el fútbol más tendríamos que ponernos de acuerdo en eso. Nosotros lo que estamos trabajando es mucho, primero conocer bien cómo funciona la piratería, porque todo el mundo habla de piratería, pero bueno, ¿pero esto cómo va? ¿Cómo llega al usuario y yo pincho a www y veo el fútbol, ¿no? Tiene que pasar algo para que llegue allí. Pasa desde que le roban el contenido a los broadcasters, pasa a que se aloja en hosting, servidores, pasa a que Telegram o otros informan dónde se puede ver, pasa que el consumidor quiere conectarse a su URL y pasa que tiene que tener conexión con banda ancha, con una compañía. Hay muchos actores, ¿no? Nosotros trabajamos cada línea estratégicamente de una forma diferente porque no es igual. La que más estamos ahora trabajando es en esta parte final, cómo el consumidor pirata se conecta para ver el consumo pirata y lo hace a través de compañías de telecomunicaciones con la banda ancha. Ese es el éxito en España. Hemos tenido una resolución judicial que bloqueamos que el consumidor pirata no pueda acceder a la IP. Y todas las compañías de telecomunicaciones a los IPs o dominios, vamos a llamar W, que vemos que hay piratería, mandamos y le cortan y no pueden acceder, ¿no? Muy interesante. Pero también estamos por porque además nadie se quiere ser responsable. Sí. Dice, pues es mi plataforma, no soy yo, no es mi... Bueno, en España nos echan la culpa a nosotros. Bueno, está bien que nos la echen a nosotros. Sí, claro. Miguel, escuché un rumor que la Liga y Alamilla están trabajando en un servicio antipiratería en la región. ¿Nos puedes dar algún detalle? ¿Sacarnos del rumor? Sí, por supuesto. Yo creo que hay que entender la piratería como un problema global del ecosistema que no solo afecta a la liga, a los broadcasters, pero también a las productoras. En ese aspecto hay una visión muy común entre la liga con estas herramientas avanzadas que Javier ha explicado, que puede traer mucho valor al mercado de Arabia Saudita y a toda la región, especialmente en este mercado, en mercados donde hay un ingreso medio por suscriptor más bajo, al ser mercados emergentes. La piratería tiene un efecto multiplicador que afecta directamente a la productora. Eso puede provocar que se realice menos innovación, se reduce la base económica, menos ingresos, menos innovación y puede provocar un estancamiento tecnológico, que desde el punto de vista de una productora es muy importante. Necesitamos tener claros retornos de inversión cuando salimos e invertimos en las últimas tecnologías. En ese aspecto, el servicio de antipiratería que la Liga viene ejecutando y que ha mostrado resultados muy efectivos, sí estamos en una colaboración para ofrecer ese servicio aquí a todas las empresas, a todos los stakeholders de la región. Oye, Javier, mencionaste que todos los actores dentro del digamos, la cadena de valor de la piratería, ¿no?
Está la parte corporativa de las empresas, está la parte personal y luego está la parte de la legislación. ¿Cómo ves el tema legislativo desde el punto de vista de la piratería? O sea, ¿están ahí las bases para permitirles a ustedes hacer el control o todavía no? No, no. Vamos a ver, el tema está que a nivel legislativo y viviendo un mundo tecnológico, como y no dejan ser el mundo de la piratería un mundo tecnológico, y hay que pensar que las grandes compañías de piratería, y así lo digo porque hay grandes compañías de piratería, tecnológicamente están mucho más avanzadas que muchos broadcasters importantes de televisión, pero diría cualquiera, más avanzadas que DAZN, que ESPN, que todas, van por delante. Claro, su negocio es robar, tienen que estar preparados para robar, ¿no? Y cuando sale la legislación ya vamos detrás, ¿no? El problema está en que a veces incluso yo detecto que no se conoce bien el problema complejo de la piratería, ¿no? Por ejemplo, en estos actores que he dicho, hay actores como Google, como Cloudflare, como Amazon, que está empezando a colaborar, Google también, pero muy poco, Cloudflare no, que son parte también importante y que cuesta tomar medidas a nivel legislativo contra estas grandes corporaciones tecnológicas, ¿no? Claro. Y a veces uno piensa que como Google dice que no, yo hago todo lo que puedo, no es verdad. Entonces, porque no deja de ser parte de su negocio. Ellos consideran que son autopistas, pero bueno, el autopista no puede ser para que el narcotraficante vaya con la droga por ahí corriendo y que nadie diga nada, ¿no? Y la entreguen en el final, ¿no? Pero bueno, la legislación va más lenta de lo que hay, pero bueno, vamos avanzando en algunos lugares. Pero lo que es verdad, y lo he dicho ya en muchos foros, que la propia legislación que hay ahora de defensa de la propiedad intelectual en muchos países es suficiente. El séptimo mandamiento de Moisés era no robarás. Pues desde Moisés hay legislación para acabar con la piratería, el no robarás. Sí, es cierto, porque al final es un robo. Miguel, ¿qué tipo de empresa en MENA se puede beneficiar de lo que están haciendo, de montar la legislación, del servicio que van a hacer ustedes? ¿A quién va dirigido eso? Yo creo que es un amplio espectro, en realidad. Como hemos visto, es un ecosistema y podría destacar desde broadcasters tradicionales o televisión por pago. Ese sería un tipo de cliente para este servicio que estamos lanzando conjuntamente, que tiene que proteger el valor de sus derechos, tiene que asegurarse de que el contenido llega al usuario autorizado solo. En segundo lugar, yo creo que también las OTTs y los servicios de streaming, que obviamente por el entorno en el que se mueven en Internet sufren una amenaza directa de la piratería y que ponen en compromiso esa producción premium que están tratando de dar. También, obviamente, las ligas, federaciones y organizadores de grandes eventos. En el modelo de negocio de los derechos, la piratería reduce el valor de esos derechos audiovisuales. Ellos tienen que proteger su mayor activo, que es el contenido. Y por último, yo creo que también empresas productoras, como es el caso de Alamilla, o cualquier empresa que genere contenido en vivo o de alto valor. Todos ellos pueden beneficiarse. Al final, la protección de ese contenido tiene que ser global y es el activo. Cualquier empresa que dependa de la monetización del contenido necesita estas medidas antipiratería, que ya no se han convertido en algo opcional, en mi opinión. Se convierten en un eje integral del negocio. Pues para terminar, hemos escuchado mucho sobre la visión 2030, hemos escuchado mucho sobre el Mundial del 2034 viniendo a la región. Si miramos los próximos 5 a 10 años, ¿cómo ven el crecimiento del deporte y cuáles son aquí en la región, sobre todo en Arabia Saudita, y cuáles son los factores que se tienen que dar para que esto explote? Y si quieres voy de regreso. Voy contigo, Miguel, y cierro contigo, Javier. Yo creo que son los 3 pilares que hemos comentado. Mantener los derechos audiovisuales a un alto valor, incluso incrementarlos, va a depender de una producción de calidad, innovativa e inmersiva.
como primer pilar. Como segundo, la innovación. La innovación es lo que va a permitir abrir mercados, alcanzar estos nuevos consumidores con sus nuevos hábitos de consumo. Y en tercer lugar, yo creo que va a ser muy determinante la protección de ese contenido. Si esos tres ejes se trabajan conjuntamente, yo creo que el futuro es muy prometedor en cuanto a los derechos audiovisuales de la región. Es difícil, no tengo una bola de cristal, ojalá Claro. la tuviéramos, pero yo creo que a lo mejor no se necesita. Al final tiene que haber una colaboración entre legisladores, productores, ligas, broadcasters, y foros como este dan la oportunidad de poner estrategias conjuntas. Javier. Bueno, serían varios temas, ¿no? El primero, y en concreto con Saudi, ¿no? Hay que seguir con la inversión pública. Está habiendo una fuerte inversión pública en el ámbito del deporte en general, como un proyecto de país, y es necesario que siga esa inversión pública para poder consolidarse como centro y lugar de eventos deportivos, pero también de sus propias competiciones, ¿no? Entonces debe seguir. Pero la pregunta es ¿hasta cuándo, no? Claro. Esos proyectos de inversión pública en el deporte no pueden ser eterno, no puedes financiarte un proyecto de industria como es la industria del deporte siempre, pues deben tener un límite y creo que está establecido en el 2030 con una paulatina reducción para conseguir que en el año 34 en el ámbito del fútbol, que es la caja de resonancia de la industria del deporte, pues sea sostenible en un futuro, ¿no? Por lo tanto, primero la inversión pública, ¿no? Luego, acompañar claramente a los actores privados, Saudi Pro League, clubes de fútbol, de otros deportes, otros eventos, en ese crecimiento y que adquieran la formación adecuada que hay en la industria, ¿no? Hay que, como están haciendo con la Liga, hay que compartir experiencias con competiciones que ya han triunfado o llevan muchos años en la élite. Y hay que aprender, no hay que que nos puedan enseñar o que nos puedan compartir experiencias para avanzar. Porque lo que llevamos muchos años otros va a ocurrir aquí. Y luego un tercer aspecto para mí importante es que todos estos proyectos de deporte se consoliden en el país, en la población, para que el fútbol sea una industria el fútbol saudí de élite, necesita que sus aficionados, haya muchos en Saudi que se llenen los estadios, que se vean por televisión, porque es la fuerza que les hará crecer en el resto. Si no, es muy difícil crecer en el resto para crecer aquí. Entonces hay que crecer aquí primero y crecer. Y para eso voy a la anterior, inversión pública y acompañamiento a la formación de la inversión privada para que ese crecimiento sea después sostenible. Listo, muchísimas gracias. Thank you very much. Help me greet them with an applause. Miguel y Javier, thank you very much.